Muy buenos días, les saluda su hermano en Cristo Edgar Shulú y estamos acá nuevamente para reflexionar juntos el Santo Evangelio del día de hoy, jueves. Y el Evangelio está tomado del libro de San Lucas en el capítulo 16 y versículos del 19 al 31. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Había un hombre rico que se vestía con ropa finísima y comía regiamente todos los días. Había también un pobre llamado Lázaro, todo cubierto de llagas, que estaba tendido a la puerta del rico. Hubiera deseado saciarse con lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros venían a lamerle las llagas. Pues bien, murió el pobre y fue llevado por los ángeles al cielo junto a Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. Estando en el infierno, en medio de los tormentos, el rico levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro con él en su regazo. Entonces gritó: «Padre Abraham, ten piedad de mí y manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me tormentan estas llamas». Abraham le respondió: «Hijo, recuerda que tú recibiste tus bienes durante la vida, mientras que Lázaro recibía males. Ahora él encuentra aquí consuelo y tú en cambio tormentos. Además, entre ustedes y nosotros hay un abismo tremendo, de tal manera que los que quieran cruzar desde aquí hasta ustedes no pueden hacerlo, y tampoco lo pueden hacer del lado de ustedes al nuestro». El otro replicó: «Entonces te ruego, padre Abraham, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, a mis 5 hermanos, que vaya a darles su testimonio para que no vengan también ellos para este lugar de tormento». Abraham le contestó: «Tienen a Moisés y a los profetas que lo escuchen». El rico insistió: «No lo harán, padre Abraham, pero si alguno de entre los muertos fuera donde ellos, se arrepentirían». Abraham le replicó: «Si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque resucite uno de entre los muertos, no se convencerán». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, queridos hermanos y hermanas, pues para principiar quiero dejar bien claro de que la palabra de hoy no nos quiere decir de que los ricos, por ser ricos, pues no pueden ir al cielo, ¿verdad? O en este caso, el rico que le nombran Epulón en algunos casos, no fue al lugar de tormento por el hecho de ser rico. Y tampoco Lázaro fue al cielo por el hecho de ser pobre, ¿verdad? Porque pues pueden haber, bueno, de hecho no es que puedan haber, sino que muchas veces hay personas que de alguna manera no están en constante lectura de la palabra del Señor, y al igual que muchos de otras sectas solo toman parte de la palabra que encontramos en la Biblia. Y entonces muchas veces personas que quizá ni siquiera leyeron la Biblia, sino que pues fueron invitados, no sé, a alguna misa o en alguna radio escucharon esta palabra, y entonces se desaniman y dicen, bueno, y de hecho yo conocí a una persona que dijo esto: si los ricos igual no entran al cielo, ¿para qué voy a hacer mi esfuerzo? ¿Verdad? Y entonces, en ese entonces, pues yo pues solo conocía de oídas al Señor.
por lo tanto pues no tenía este conocimiento y no fui capaz de aclararle, ¿verdad, mis hermanos? Lo que la palabra del Señor realmente nos quiere decir con esta lectura. Entonces, pero pues esta persona, espero yo que pues haya encontrado pues el verdadero mensaje del Señor en esta palabra, ¿verdad? Y que haya pues cambiado de parecer, ¿verdad? Pero muchas veces nos sucede esto, mis hermanos, por lo mismo de que, como les comentaba, no nos acercamos a la palabra del Señor, no profundizamos en ella, nos quedamos solo con muchas veces incluso con frases, ¿verdad? Ni siquiera con un párrafo o con un capítulo, sino solo una parte, y entonces no entendemos la cabalidad de la palabra del Señor. Pues bien, aclarado esto, mis hermanos, en el caso de este rico, su pecado no fue el ser rico, el tener o haber tenido lo que tuvo, porque recordémonos que todo proviene del Señor. Si tú tienes la bendición de pues tener tu economía muy bien, eso no es pecado. El pecado realmente es cuando nosotros caemos en la omisión. ¿Y cuál es el pecado de omisión? ¿Cuál es esa definición? La palabra de omisión es aquella que nosotros pudiendo hacer el bien y no lo hacemos. Y es el caso de este rico. Imagínense de todo lo que decía ahí, ¿verdad? De que banqueteaba, de que comía y bebía. Y teniendo a su puerta a este pobre, imagínense, pues, cómo no podía darle un plato si el pobre Lázaro decía y deseaba que tan siquiera con las migajas, ¿verdad? ¿Y qué pasaba si este rico todo lo que comía e incluso de lo que dejaba, ¿verdad? Porque muchas veces lamentablemente sucede eso, ¿verdad, mis hermanos? Se hace tanta comida que sobra y pues preferimos guardarla y no volteamos a ver a quién tenemos alrededor. Y ese fue el pecado de Lázaro, de pensar solo en él y pues en sus hermanos, ¿verdad? Porque también seguramente esos banquetes se los daba con sus hermanos, porque por lo mismo es que estando allá en el lugar de castigo se recuerda de él y aboga por él para pedir que Lázaro venga a ellos y que les diga la situación que se vive arriba, ¿verdad? Entonces ese realmente es el pecado de omisión, ¿verdad, mis hermanos? Entonces la reflexión de hoy es que volteemos a ver a nuestro alrededor, y muchas veces no necesitamos nosotros ser ricos, mis hermanos, para poder compartir con el necesitado. Es más, sabemos que al Señor, mejor dicho, le agrada más cuando nosotros compartimos parte de lo que seguramente a nosotros tampoco es que nos sobre, sino que hacemos ese sacrificio para compartir con nuestros hermanos. Y ese es el caso y es lo que alabó el Señor en la viuda aquella, en donde pues dice que todos pasaban a dejar su limosna, y pues lógicamente había gente que echaba mucho, pero llegó esta viuda y puso sus 2 moneditas y al Señor le agradó la ofrenda de esta viuda, ¿verdad? Entonces así es como el Señor también nos pide a nosotros de que compartamos aquello que quizá en algún momento nosotros tengamos que restringirnos un poquito a alguna comida o no sé, a alguna cuestión para poder compartir con un hermano, ¿verdad? Muchas veces en nuestra propia familia hay necesidades muy grandes, ¿verdad? En donde, qué sé yo, he escuchado de algunas personas en las cuales muere su hermano y este hermano deja familia, deja hijos, y la esposa pues no tiene la posibilidad
Y entonces, pues gracias a Dios hay hermanos conscientes, hay hermanos que tienen el amor del Señor y se ocupan de esos hijos, ¿verdad? Los ayudan para los estudios, para la alimentación o lo que sea. Eso es lo que el Señor nos pide, mis hermanos, que volteemos a ver a nuestro alrededor, ¿verdad? Porque muchas veces hay algún vecino, hay algún hermano, incluso con nuestros padres, ¿verdad? Mis hermanos, la bendición de tener a nuestros padres y poderles servir, eso pues tiene una gran recompensa, ¿verdad? Porque la palabra del Señor nos dice que honra padre y madre y tendrás larga vida, y esa larga vida es bendición, mis hermanos. Entonces, y también lo otro es que no necesariamente sea también parte económica o cosas materiales las que podemos compartir con nuestros hermanos, sino pueden ser obras de misericordia, como las que nos dicen, ¿verdad? El compartir conocimiento, el dar consejo. Esas también son obras de misericordia, son obras de caridad. Entonces tampoco, si tu hermano o hermana no tienes para poder ayudar a alguien que esté hambriento, que esté sediento, que esté desnudo, pero también puedes dar palabra, puedes dar consejo, puedes dar orientación, puedes compartir el conocimiento, ¿verdad? El conocimiento que el Señor nos regala. Hay muchas maneras, mis hermanos, de poder hacerlo y pues los invito, ¿verdad? Y pues me invito a mí mismo para poder poner en práctica esto que el Señor nos enseña hoy. Y también algo muy importante, que no se nos olvide, porque esto es clave, mis hermanos, ¿verdad? De estas cosas depende hacia dónde vayamos, ¿verdad? Si es que el Señor ponga siempre en nuestro corazón ese deseo de poder compartir con nuestros hermanos necesitados. Que el Señor te bendiga. Si te gustó este video, te invitamos a que te suscribas al canal y le des clic a la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos.